La cultura de riesgos no se declara, sino se vive. Entonces necesitamos que desde el más alto nivel de la organización, llámese una junta directiva, un consejo de administración, una gerencia general, puedan demostrar la aplicación de esa cultura de riesgos para que toda la organización pueda estar alineada. ¿La gestión de riesgos te parece algo complicado de entender? No te preocupes, en este podcast nos adentramos en el mundo de los riesgos con reconocidos invitados, para que conozcas de manera simple la gestión de riesgos mientras vas haciendo otras cosas. Pirani, protege lo que más importa. Hola, sean bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Escuela de Gestión de Riesgos. El espacio lo diseñamos desde Pirani especialmente para que puedas aprender sobre gestión de riesgos de una manera simple. Hoy tenemos un invitado muy especial. Él nos acompañó en nuestro primer episodio y es un honor tenerlo de vuelta. Estoy hablando de Juan Carlos Medina, quien es consultor y experto internacional en gestión de riesgos, prevención de lavado de activos, cumplimiento normativo, gobierno corporativo y control interno. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola Nicole, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien y un saludo para todos nuestros oyentes. Máximo Juan Carlos, es un placer tenerte de vuelta en este espacio. Y para poder empezar a profundizar en el tema que tenemos hoy día, en este episodio vamos a hablar sobre uno de los temas más importantes que considero para cualquier área de riesgo, la famosa cultura de riesgos. En un episodio pasado tuvimos a Jonathan Chino, quien nos ayudó a aterrizar los conceptos básicos que necesitábamos conocer. Así que si recién estás aprendiendo sobre cultura de riesgos, te invito a poder primero escuchar este episodio que se llama Un mundo con cultura de riesgos antes de seguir con este. Ahora sí, Juan Carlos, ¿te parece si primero arrancamos haciendo un repaso sobre la importancia que tiene la cultura de riesgos? Sí, claro. Actualmente, bueno, y cada vez cobra mayor fuerza en nuestras organizaciones, es necesario el poder desarrollar culturas de riesgos, básicamente por dos aspectos, ¿no? Un aspecto está asociado a la necesidad de eficiencia que se tiene que tener en el desarrollo de cualquier organización. Y esta eficiencia parte por el buen aprovechamiento de recursos. El tener una cultura de riesgos en una organización te permite de una manera técnica, de una manera metodológica, poder hacer una prelación para poder destinar los recursos. Esa es una de las ventajas. Y por otro lado, también es necesaria una cultura de riesgos porque los riesgos son tan cambiantes y cada vez van surgiendo nuevos riesgos con el entorno. Por ejemplo, hablamos de transformación digital. Hace tal vez 3 años o 2 años era un entorno totalmente distinto antes de la pandemia y eso puede motivar también el surgimiento de nuevos riesgos. Entonces, el tener una cultura de riesgos te podría permitir poder asimilar y poder identificar nuevas exposiciones que es necesario gestionar para poder hacer frente, digamos, y continuar con tu operación, ¿no? Yo creo, Nicole, que básicamente sería eso, ¿no? Por un tema de eficiencia, por un lado, mejor aprovechamiento de recursos, y por otro lado, poder hacer frente o estar preparados para hacer frente a nuevas exposiciones de riesgo que pudieran ir surgiendo en el camino, ¿no? Entiendo. ¿La cultura de riesgos es una obligación para las empresas o es como opcional? Al día de hoy se vuelve una obligación tácita en las organizaciones, ¿no? Más allá de que muchas veces en los decálogos empresariales ya se presenta o se indica la importancia o la necesidad de plantear ese tipo de culturas, en la práctica, en algunas organizaciones eso termina siendo solamente como una declaración de buenas intenciones que se termina colgando en la puerta de ingreso de la empresa, ¿no? Pero en realidad es una obligación ya para esta época, en este contexto, poder desarrollar la cultura. No solamente hacer una declaración de intenciones, sino además ponerla en práctica. Y ahí, Nicole, por ejemplo, es muy importante la participación o, digamos, la influencia que pueda ejercer el nivel directivo de una organización. La cultura de riesgos no se declara, sino se vive. Entonces necesitamos que desde el más alto nivel de la organización, llámese una junta directiva, un consejo de administración, una gerencia general, puedan demostrar la aplicación de esa cultura de riesgos para que toda la organización pueda estar alineada. Si solamente es un aspecto declarativo, pero no hay mayor evidencia de que, digamos, que la plana mayor, que el órgano directivo de la entidad no está viviéndolo, no lo está desarrollando, es muy poco lo que podríamos conseguir a nivel de todos los colaboradores, ¿no?, de la empresa. Entiendo. Y si nosotros ya estamos practicando una cultura de riesgos, ¿qué indicadores nos pueden ayudar a medir cómo va esta cultura? Que lo estamos haciendo bien. Bueno, en realidad cuando hablamos de indicadores, podrían haber muchos, depende de la literatura, podrían haber muchos esquemas o estructuras de indicadores, ¿no? Los normalmente más conocidos son indicadores que se pueden llamar clave, ¿no?
tanto de riesgo como de control o de rendimiento. En el caso de indicadores, por ejemplo, de riesgo que te puedan ayudar a identificar o que puedas tener la tranquilidad de estar seguro de que puedes identificar nuevas exposiciones o nuevas condiciones a riesgo que puedan surgir por un cambio en el contexto, por un cambio en tu giro de negocio, por un cambio probablemente en tu cartera de clientes, y que tú puedas asimilar esas diferencias o puedas asimilar esa heterogeneidad para poder plantear una respuesta de gestión o, de ser el caso, de mitigación, ¿no? Indicadores claves que pueden ser también de rendimiento, probablemente donde tú ya estás enfocado un poco en un tema de producción, ¿no? Notemos que los indicadores clave también dependen mucho del tipo de organización. Una cosa es hacer una gestión de riesgos en una empresa manufacturera que fabrica vehículos y otra tal vez en una que se encarga de dar cortes de cabello a las personas en una peluquería, ¿no? Entonces, son esquemas distintos. Si bien la cultura de riesgo siempre van a tener que desarrollarla, la percepción del riesgo puede variar dependiendo del tipo de industria, ¿no? Y así como tenemos entonces las de riesgo, las de rendimiento, también hay otros indicadores que algunos llaman indicadores clave de control. Porque ante la exposición al riesgo, lo recomendable es establecer un control que permita gestionar el riesgo. Podríamos empezar a romper algunos paradigmas, ¿no? Como el pensar de que necesariamente esta administración de riesgos tiene que reducir la exposición de riesgo, tiene que mitigar el riesgo. ¿Qué es lo ideal? Uno espera siempre que pueda mitigar riesgos, ¿no? Pero el modelo de administración en general podría fallar si es que tú estás en lo que se conoce como el riesgo residual. Cuando estás en el riesgo en su mínima expresión, cuando sabes que ese nivel de riesgos no va a bajar, si tu premisa es de que el modelo o implementado por la cultura de riesgo que tienes en tu organización tiene que reducir el riesgo, cuando no lo pueda reducir, podrías concluir que tu modelo falla o que el modelo ya no sirve. Y no es que falle, no es que no sirva. Lo que pasa es que estás en un nivel de riesgo residual que ya no va a disminuir, ¿no? Entonces, partiría también ahí por digamos, por entender eso, ¿no? Un modelo de administración lo que busca gestionar antes de mitigar. Mitigar es una consecuencia que puede surgir, ¿no? Dependiendo del nivel de exposición, pero que en ocasiones ya no puedes mitigar y tú sigues gestionándolo, ¿no? O sea, tú sigues viviendo con ese riesgo, ya no lo puedes reducir, pero lo tienes bajo control. Yo creo, Nicole, que el problema en las organizaciones puede ser cuando tú pierdes el control de ese riesgo, pierdes el control de la gestión. O sea, tener riesgos no es malo. Yo no lo veo así. Tener riesgos en algunas actividades no es malo. Lo malo es que se nos escape del control, ¿no? Entonces ahí tenemos 3 tipos de medición para ver cómo va nuestra cultura de riesgos. Estamos hablando de controles, de riesgos, y el otro era... de rendimiento, ¿no? O productividad. De rendimiento, perfecto. Juan Carlos, ¿cómo podemos asociar el apetito de riesgos con la cultura organizacional? Eso es importante, ¿no? Porque cuando hablamos del apetito al riesgo, podemos evidenciar ahí, por ejemplo, qué tan tomador de riesgo es una empresa, qué tan tomadora de riesgo es una organización, ¿no? Eso parte mucho por el tipo de industria, ¿no? Digamos que una industria, por ejemplo, que pueda ser una industria de alimentos, no debería ser tan tomadora de riesgos, ¿no? Una farmacéutica, un laboratorio no debería ser tan tomador de riesgos, porque sabe que podría jugar con la vida de las personas, ¿no? O sea, una empresa de alimentos que asume muchos riesgos de repente en una etapa de su producción, podría exponer a todos los que comen ese alimento a que se puedan envenenar de repente, ¿no? Entonces, depende mucho del tipo de industria, pero sí es importante que las organizaciones o las empresas definan lo que es el apetito al riesgo. El apetito al riesgo normalmente es aprobado por el máximo nivel de la organización, una junta directiva, un directorio. Ellos definen cuál es el apetito al riesgo y a la parte ejecutiva o la parte operativa, como un gerente general, tiene que alinear la estrategia de la organización para que cumpla esas condiciones de apetito o de tolerancia al riesgo, ¿no? Un tema importante, Nicole, que hay que rescatar ahí de repente, y sobre todo porque nuestros oyentes seguramente son de muchos sectores, ¿no? Cuando hablamos de apetito al riesgo, es un concepto que, en mi opinión, tiene total validez en todos los tipos de riesgos, pero puede fallar en un tipo de riesgo en particular, que es el riesgo, por ejemplo, de lavado de activos, el riesgo de delitos financieros. ¿Por qué? Porque el apetito al riesgo es un nivel de riesgo que es aceptado por la organización. Y en temas de lavado de activos, en temas de financiamiento del terrorismo, de delitos financieros, una organización no puede aceptar
lavar dinero, ¿no? Por más pequeño que sea, ¿no? Podría Claro. fallar eso como definición, ¿no? Toda empresa, gestión de riesgos en general, siempre le va a decir yo defino un apetito al riesgo. Si soy una empresa que da préstamos, mi apetito al riesgo me dice, y yo estoy dispuesto a aceptar eso, de que cada 100 préstamos que yo doy, 2 no me pagan. Yo sé que 2 no me van a pagar y voy a perder esos préstamos, pero es parte de mi gestión de riesgos, ¿no? Digamos que eso yo lo voy a recuperar con la tasa de interés que le voy a cobrar a los 98 restantes que sí me van a pagar. Pero en el caso de delitos financieros o de lavado de activos, yo no podría pensar en aceptar, por ejemplo, de cada 100 clientes, tengo 2 clientes que me lavan dinero. No podría aceptar porque esa es ya es una motivación algo que está dispuesto a asumir la organización, y el riesgo de lavado tú no puedes aceptar que se dé ni por más pequeño que sea, ¿no? Ahí, por ejemplo, eso es, desde mi punto de vista personal, un tema que en algunos países puede generar debate, porque en algunos países algunas regulaciones llegan a esbozar o plantear lo que viene a ser el apetito al riesgo de lavado. En mi opinión, por el argumento que te comento, yo creo que tal vez no sería la mejor salida. Una cosa es que una organización pueda tener cierta tolerancia, por ejemplo, lavado, porque tiene limitados controles. ¿No? O sea, evidentemente, una organización, si tienes un sistema de control más avanzado, tu exposición al riesgo de lavado va a ser menor, tu Ujú. tolerancia va a ser menor. Si mi sistema de control es muy vago, mi tolerancia tiene que ser mayor, porque es probable que me hagan operaciones, pero la tolerancia no involucra voluntad. En el apetito yo puedo involucrar voluntad, yo defino, yo quiero llegar a ese apetito. Es como cuando hablamos en términos económicos de la inflación, ¿no? Todos nuestros países sufren inflación y ahora mismo estamos pasando a nivel mundial una Una inflación grande. generalizada. Sí. Y por ejemplo la inflación se define también. En nuestros países se llega a definir, sobre todo los ministerios de Economía y Finanzas o los bancos centrales, inflaciones meta, ¿no? Entonces se dice, la inflación meta de este mes es 2%. ¿Qué cosa quiere decir? Que el Estado, que el país está dispuesto a aceptar que haya inflación hasta un 2%, pero que no pase el 2%. La inflación, en este caso, si la inflación es mala, alguien diría, no, pero está mal, ese país no debería tener inflación. No, es que no puedes no tener inflación. La inflación siempre va a existir. Siempre va a existir, porque es un indicador como un termómetro de que tu economía está viva, se está moviendo. Esa interacción de Ujú. compradores-vendedores genera inflación. El problema no es que no haya inflación, el problema no es que haya inflación, el problema es que la inflación se te escape de las manos. Lo mismo pasa con los riesgos, ¿no? No es problema que hayan riesgos, porque los riesgos siempre van a existir. Nosotros desde que nos levantamos en la mañana tenemos el riesgo de morir por el simple hecho de estar vivos. Y eso no va a cambiar. Tenemos que acostumbrarnos a vivir con eso. Evidentemente yo no voy a caminar por las ventanas en un edificio porque la exposición a riesgo va a ser mayor. Si me caigo me muero, ¿no? Entonces Claro. tengo que empezar a controlar algunos tipos de exposiciones. Pero en este caso puntual, entonces, cuando hablamos de apetito al riesgo, yo creo que es muy válido. Las metodologías y las buenas prácticas te indican que definas apetito al riesgo. Solamente quería hacer esa salvedad, ¿no? En el caso de que en tu organización estés analizando el riesgo de lavado de dinero o el riesgo de delitos financieros, probablemente haya así que hacer una reformulación de ese concepto de apetito, ¿no? Me parece interesante tener esa salvedad con respecto al apetito de riesgo de AML, que es un tema súper aparte que tendríamos que estar viéndolo. Juan Carlos, cuéntanos algunos principios que deberíamos tener en cuenta en cuanto a la cultura de riesgo. Bueno, en general, cuando hablamos de principios en una cultura de riesgo, la lista podría ser interminable porque son buenas prácticas y cómo las organizaciones puedan encontrar la mejor forma de operativizar o hacer realidad esa cultura de riesgo. Pero sin embargo, hay algunos que suelen ser los más usados o los más recurrentes, ¿no? Como por ejemplo, el tema de la adaptación. Los riesgos, digamos, la cultura de riesgos tiene que ser posible que se pueda adaptar a cambios en el contexto. Una organización con una cultura de riesgos desarrollada, por ejemplo, debió seguramente asimilar rápidamente el cambio que tuvimos en marzo de 2020, porque entonces esa cultura de riesgos, si tiene esa habilidad de adaptación, puede entender rápidamente cómo cambia el contexto y dar una respuesta rápida sobre los nuevos riesgos que se estén generando, ¿no? Entonces yo creo que uno de los principios fundamentales es el de la adaptación. Otro principio importante, por ejemplo, también es el de poder contar con la mejor información posible, ¿no? Porque cuando hablamos hace unos minutos me preguntaba sobre algunos indicadores clave, ¿no? Un indicador clave es un número que extraes de determinados datos para que con ese número tú puedas interpretar información o puedas interpretar qué es lo que está sucediendo.
El indicador en sí mismo no te dice nada, te dice un número. Tú tienes que después, en base a eso, contrastarlo con una realidad para que puedas identificar si el indicador es bueno o es malo. Tienes un indicador donde es 10. Eso es bueno, eso es malo. ¿Cuándo fue el anterior? 1. Ah, entonces estoy subiendo. El número en sí mismo no te dice mucho, a menos que tú lo contrastes con un entorno, con un contexto, ¿no? Entonces los indicadores son, por ejemplo, una muestra digamos, te muestran información que extrae de una serie de datos. Por eso, uno de los principios es el contar con la mejor información disponible, porque es a partir de esa información o a partir de esos datos que tú vas a calcular indicadores. Tu indicador puede ser muy bueno, pero si tú lo vas a calcular con información que no es limpia, que no es pura, que no es precisa, te va a inducir a errores. Porque tú vas a empezar a tomar decisiones sobre esos indicadores, pero que al final están siendo un espejismo porque resulta que no están tomando información de calidad, ¿no? Entonces, podríamos hablar a nivel de principios, el tema de la adaptación, el tema de contar con la mejor información disponible. Otro tema importante es el del dinamismo también, ¿no? La cultura de riesgos tiene que ser activa, tiene que ser dinámica, no es estática, tiene que ser posible que se pueda modificar cada cierto tiempo. Eso no quiere decir que antes hayamos estado equivocados. Lo que eso quiere decir es que la cultura de riesgos puede entender el contexto. Y por último, también un tema de integración, ¿no? Nosotros indicadores, bueno, hay muchos principios, ¿no? Pero yo me quedaría con esos principales, el tema de la integración, porque la cultura de riesgos en una organización tiene que ser transversal. No es de que un departamento tiene cultura de riesgos y otro no lo tiene. Porque entonces, es como decir, tienes un grupo digamos, de personas o de corredores, ¿no? ¿Cuál es la velocidad del grupo? La velocidad del más lento, porque tienen que moverse como grupo. Si tú tienes una organización donde tienes un departamento comprometido con la cultura de riesgos, con un alto estándar, pero otros que no lo tienen, el nivel de riesgo de la organización va a estar marcado por el más lento, el que no lo tiene. Y ahí ya no vale mucho que otros sí lo tengan, por ejemplo, si es que al final tu esfuerzo se puede diluir cuando tienes departamentos que no están alineados a esa cultura, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, ¿cómo podemos hacer para que este principio de integración se logre o podamos como alcanzarlo? Yo creo que para conseguir la integración partiría por dos condiciones fundamentales. La primera, que es el convencimiento de la junta directiva, de la alta dirección, en línea de lo que viene a esperar, lo que busca la organización como cultura de gestión de riesgos, ¿no? Ese convencimiento o esa imagen que puede dar a toda la organización. Y el segundo componente, que para mí también es muy importante, es el de poder desarrollar programas de capacitación y entrenamiento exhaustivo entre todos los colaboradores, porque la cultura de gestión de riesgos no se logra solamente en la mesa del directorio, tampoco se logra solamente en la mesa del gerente general. Esto se va a lograr cuando todos los colaboradores, todos los trabajadores hayan comprado la idea, hayan hecho suya la idea de lo adecuado que es gestionar los riesgos y lo pongan en práctica. Es fundamental entonces que este ejercicio de capacitación y entrenamiento no sea visto solamente como una exigencia normativa, ¿no? De que, bueno, una vez al año hay que sentarse a escuchar a alguien que viene a hablarme por 2 horas de riesgos y después se va y yo digo, bueno, ojalá que se vaya rápido y ya no lo veo hasta el próximo año. No debería ser esa la motivación, sino más bien de entender de que eso te puede ayudar a mejorar tu actividad, a mejorar tu operación, a conservar, por ejemplo, el rendimiento, la imagen, la reputación también de tu organización. A nadie le conviene que a tu empresa le vaya mal, porque si la empresa te va mal, lo primero que va a pasar es que vas a perder tu empleo, porque si una empresa quiebra, todos se quedan sin trabajo. Hay que empezar a cuidar el trabajo también, ¿no? Entonces, ¿y eso cómo lo puedes cuidar? Desarrollando buenas prácticas de gestión de riesgos. Por eso yo creo, Nicole, que si quisiéramos ver cómo poder lograr esa integración, yo partiría por el involucramiento 100% de la junta directiva como una imagen hacia el resto de los colaboradores, y segundo, el despliegue de programas de capacitación y de entrenamiento intensivos hacia todos los colaboradores. Y bueno, ahora que estamos hablando de los principios también, ¿cómo podríamos lograr que tengamos el dinamismo dentro de la cultura de riesgos? Por ejemplo, el dinamismo lo podríamos conseguir, y en muchas organizaciones ocurre así, cuando dentro de un análisis de riesgo, generalmente y que necesariamente tiene que partir por la identificación del riesgo, porque si tú al riesgo no lo ubicas, no lo identificas, no te das cuenta que existe, nunca lo vas a gestionar, ni vas a poder implementar ningún control. En las organizaciones, a veces el principal reto es tener la habilidad de identificar riesgos, porque a veces no nos damos cuenta y se nos está escapando y se nos pasa un elefante por delante y como estamos con los ojos cerrados no lo vemos, y ese es un riesgo. Entonces, cuando queremos hablar de dinamismo, lo que muchas organizaciones suelen utilizar es apoyarse en tecnología.
desarrollar, por ejemplo, interesantes matrices de riesgo que te puedan permitir, bajo una serie de valoraciones que ya pueden estar definidas previamente, te pueden resaltar o te pueden señalar cuando algún aspecto, algún tipo de negocio, algún evento puede haber escapado de los niveles de riesgo normales para que tú puedas tomar acción. Una gestión de riesgos, una cultura de gestión de riesgos dinámica, te permitiría poder identificar esos hipos, ¿no? Esos hechos extraordinarios en algún momento tal vez sobre los que tú vas a tener que tomar acción. Entiendo. Bueno, Juan Carlos, estamos llegando casi al final del episodio. Tenía unas preguntas más que ya las he estado respondiendo, como por ejemplo, ¿quiénes deben de participar dentro de la organización para generar la cultura? Y pues nos queda claro que es toda la organización, ¿no? No solamente depende de un par de áreas o solamente de la junta directiva. Ahí tendríamos que involucrar a todos a través de las capacitaciones que nos cuentas, el seguimiento que deberíamos de tener. Y bueno, quisiera que nos des como algunas recomendaciones finales, ya que hemos estado profundizando un poco más en este tema, para aquellas personas que ya están implementando su cultura de riesgos y necesitan fortalecerla. Bueno, de repente algunas recomendaciones, tener siempre una visión general 360 grados de todo lo que esté sucediendo dentro de la organización, porque los riesgos tampoco son riesgos aislados. Muchas veces, muchos de estos riesgos están interrelacionados. Entonces, afectar o no darle atención a un riesgo determinado puede hacer que termine impactando o generando nuevas exposiciones a riesgo. Entonces, yo pensaría que como recomendaciones, a quien esté evaluando, esté desarrollando una metodología de gestión de riesgos, tener una visión de 360 grados general. Por otro lado, partir por una muy clara definición de qué es lo que queremos como apetito al riesgo, como tolerancia al riesgo, haberlo trasladado de manera directa y transparente hacia los niveles de aprobación, porque esas condiciones no las define el encargado de implementar la gestión de riesgos, eso lo define la junta directiva. Ellos tienen que definir eso y después el encargado de gestión de riesgos va a ver el cómo va a llegar a eso, pero él necesita tener eso claro. Es importante siempre que ese ejercicio de transparencia venga de la máximo organismo de dirección de la organización, y que este máximo organismo también tenga la posibilidad de poder escuchar a todos, porque a veces un riesgo también que sucede es cuando estas juntas directivas, estos consejos de administración a veces no se dan cuenta o no interiorizan todas las reales exposiciones a riesgo porque no están en la operación. Ellos tienen que desarrollar la habilidad también de poder escuchar a su gerente de operaciones, a su gerente de comercial, su gerente de logística, para que ellos le transmitan, oye, estas son las cosas que pueden pasar. Tú no la ves porque eres director, no estás en el día a día, pero yo que estoy en logística sí lo veo. Yo que estoy en producción sí veo que esto puede pasar y de repente está ocurriendo. Para que ellos, entendiendo eso, puedan plantear, digamos, un apetito o una tolerancia al riesgo que sea realmente óptima para la empresa, ¿no? Perfecto, súper claro. Juan Carlos, muchas gracias por estar en este espacio con nosotros, compartir de tu conocimiento. Es un honor siempre tenerte en este podcast. Y antes de terminar, cuéntanos, Juan Carlos, cómo te podemos encontrar en LinkedIn, también si tienes alguna web donde podamos absorber consultas. Sí, claro, gracias. En primer lugar, un agradecimiento a Pirani por tenerme siempre presente. A mí es un gusto poder conversar contigo y acompañar a todos nuestros oyentes en el podcast. Me pueden encontrar en LinkedIn con mi nombre, Juan Carlos Medina, soy JC Medina C. Igual me pueden encontrar en Twitter también, en realidad todas las redes sociales, también en Facebook, en Instagram me pueden encontrar. Para mí es un gusto poder interactuar con todos por ahí, ¿no? Gracias, Juan Carlos. Nos vemos en un próximo episodio. Gracias a todos los que se han quedado escuchando nuestro episodio hasta el final. Nos vemos en una próxima ocasión. Gracias.